Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es adorar a Dios. El título de este mensaje es Adorar a Dios en espíritu y verdad. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23 y 24. Para darles un poco de contexto, esta palabra que vamos a leer fue dicha nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo, la única persona que pudo adorar a Dios de forma perfecta, dado que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se lo dijo a cualquier persona, sino que se lo dijo a una mujer samaritana. Había un conflicto para los tiempos de Jesús que había comenzado antes entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y pueblos de otras razas que no adoraban al Dios verdadero. Entonces se había creado lo que es un sincretismo, y había una diferencia entre judíos y samaritanos. Por eso es que ellos estaban enemistados y tenían diferencias a la hora de adorar. Por eso es muy importante lo que vamos a leer hoy, por quién era la que escuchó esta palabra, una mujer samaritana que posteriormente va a conocer al Mesías, al Salvador, y va a predicar su nombre. Pero hoy vamos a basarnos en estos textos para hablar acerca de lo que es adorar a Dios en espíritu y verdad. Bien, vamos a leer el versículo 23 y 24 de San Juan capítulo 4. Acompáñenme, pasen conmigo a San Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Dice así: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Bien, quiero decirles ahí que el vocablo griego traducido adorar, porque en esta oportunidad vamos a hablar de eso, de lo que es adorar a Dios, ese vocablo griego traducido adorar en Juan 4, es la palabra proskine, con P y K, proskine, que literalmente significa besar a alguien. Eso significa. También significa arrodillarse delante de alguien o postrarse de alguien superior. Eso significa adorar. Esa es la palabra adorar que aparece en Juan capítulo 4. Adorar significa besar a alguien, arrodillarse delante de alguien o postrarse de alguien superior. Bien, en esta oportunidad, vuelvo a repetir, vamos a ver que hay 4 requisitos básicos para adorar a Dios en espíritu. Vamos a tomar en esta sección lo que es adorar a Dios en espíritu. Esa palabra espíritu que aparece ahí en el versículo 23 cuando dice: Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu es adorar, es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, no el espíritu con mayúscula del Espíritu Santo, sino el espíritu de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, hay 4 requisitos básicos para adorar a Dios en espíritu. Y vamos a ver cuál es el requisito número 1. Número 1 es el siguiente: usted tiene que estar espiritualmente vivo. Vuelvo a repetir. Número 1, usted tiene que estar espiritualmente vivo. Vayamos a 1 de Corintios en el capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14, a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Este es el apóstol Pablo, quien es. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Número 1, usted tiene que estar espiritualmente vivo. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo siguiente, que
de que el hombre natural, este hombre al cual hace alusión el apóstol Pablo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, que si nosotros no estamos espiritualmente vivos, nosotros no vamos a poder adorar a Dios. Entonces, número uno, usted tiene que estar espiritualmente vivo. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué? Porque para él, dice el apóstol, para él, hablando del hombre natural, el hombre incrédulo, el hombre que aún no ha nacido de nuevo, eso es lo que indica en el contexto del Nuevo Testamento, para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, lo que hace un verdadero creyente, la adoración que va dirigida a Dios, que va dirigida al Padre y que va dirigida a su Espíritu, no puede ser percibida, no se puede realizar por una persona que no ha nacido de nuevo, por una persona que aún espiritualmente está muerto. Y Efesios 2, del versículo 1 al 3, podemos ir ahí, a ver qué nos dice ahí la palabra. Efesios 2. Libro de los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Lo ven? Los inconversos no pueden adorar en espíritu, porque su espíritu, el espíritu del hombre, el de cada uno de ellos, está muerto en sus pecados, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Acá el apóstol les repite a los hermanos ahí en Éfeso cómo ellos estaban antes, eran movidos por la carne, y éramos por naturaleza, dice en el versículo 3, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, número uno, no podemos adorar a Dios en espíritu si nosotros espiritualmente no estamos vivos. ¿Por qué? Porque no podemos discernir las cosas de Dios que se han de discernir espiritualmente. Tristemente, mucha gente en nuestras iglesias memorizan textos bíblicos, leen la palabra de Dios, cantan con nosotros, dicen adorar a Dios en espíritu, pero no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque espiritualmente están muertos. Están muertos. Toda religión fuera del cristianismo genuino y de la iglesia del Señor Jesucristo, todos ofrecen una adoración falsa, una adoración que solamente involucra a ellos como primeros actores, aunque parezca todo lo contrario. Siempre es así. Siempre es así. Hay personas que pueden enseñar la palabra de Dios, por más religiosos que sean, pero aún espiritualmente están muertos. No pueden adorar a Dios. Entonces, número uno, usted tiene que estar espiritualmente vivo. Número dos, el segundo requisito básico para adorar a Dios en espíritu es que su corazón debe centrarse en Dios. Miren lo que dice el Salmo 16, verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Todo esto es algo natural para el creyente, y eso es importante, que a medida que vamos recorriendo cada uno de los puntos de estos requisitos básicos, vamos a ver que cómo todos estos requisitos, si eres creyente, son parte de tu vida. Algunos serán una exhortación,
para volverte si estás pasando por una situación donde quizás estás lejos de Dios, tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú estás siendo un poco indiferente. Pero lo cierto es que si eres creyente te vas a identificar con estos 4 puntos. El punto número 1, como lo dije, si no estás vivo espiritualmente, no puedes adorar a Dios. ¿Por qué? Porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero número 2, estamos hablando del segundo requisito, es que su corazón debe centrarse en Dios. Si vamos a adorar en espíritu, nuestro corazón, que es el asiento de nuestros pensamientos, de Él habla nuestra boca. Todo lo que sale de nuestra boca es lo que se encuentra en nuestro corazón. Todo lo que nosotros hacemos y lo que mueve nuestra voluntad es lo que está en nuestro corazón. Y David decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmo 16, verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Nosotros, por naturaleza, somos contrarios a poner a Dios delante de nosotros. De hecho, tenemos un Dios de nuestra imaginación, adoramos a un Dios imaginario, un Dios que se acomoda a nuestros pensamientos. Toda religión hace eso, básicamente hace eso. Pero David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Miren cuán cerca está Dios, porque está a mi diestra. Esa es una forma de decir que Él está a mi derecha, Él está a mi lado. Yo tengo paz con Dios. No seré conmovido. Es una gran seguridad, es una gran certeza que tiene el creyente. Su corazón debe centrarse en Dios. Josué capítulo 1, verso 8. Vamos a leer ahí para ver cómo nuestro corazón es necesario que esté centrado en Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Josué. Acompáñenme. Capítulo 1, versículo 8, y dice de esta manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, la exhortación de Dios es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En resumen y en síntesis, la ley ahí representa la palabra de Dios. Lo que Josué tenía hasta ese momento, pero hoy por implicación, es todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, sino que de día y de noche meditarás en él. Y quiero hablar un poco de lo que es meditar, para que nuestro corazón realmente se centre en Dios. Es muy importante meditar. La meditación bíblica se diferencia radicalmente de la que enseñan las religiones orientales. La meta de la religión oriental siempre es vaciar la mente. O sea, ellos te enseñan de que vos tenés que vaciar la mente, que tenés que encontrarte contigo mismo. En cambio, la meta de la meditación bíblica es llenarla con la verdad de Dios. ¿Lo ven? ¿Ven esa diferencia? Cuando la religión oriental te está diciendo que vacíes tu mente, que te conectes con el universo, o que te conectes con alguna deidad, o que te conectes con tu espíritu, la palabra de Dios, ahí Dios le está diciendo que Él debe llenar, a través de la meditación, debe llenar su mente con la verdad de Dios. Esa es una forma de estar controlado por el Espíritu Santo. Entonces, el segundo requisito es que nuestro corazón, su corazón, debe centrarse en Dios. Como decía David en el Salmo 16:8 que leíamos, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Es la única forma. Debemos poner nuestro corazón en la palabra de Dios. Debemos pasar tiempo teniendo encuentros fuertes con la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Entonces, número 2, su corazón debe centrarse en Dios. Número 3, el requisito número 3 es que su corazón debe ser íntegro. Nuestro corazón debe estar totalmente limpio delante de Dios. Si vamos a adorar en espíritu, debemos sacar todo pensamiento, todo aquello que tenga que ver con concupiscencia, todo aquello que tenga que ver con cualquier
pensamiento que venga y que nos quite el enfoque de lo que es la santidad de Dios. Su corazón debe ser íntegro. Ese es el requisito número 3. El Salmo 86, vamos a leer ahí el versículo 11 y 12. Vamos a ir al Salmo 86. Salmo 86, versículo 11 y 12 dice así: Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Miren cómo dice el salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. ¿Lo ven? Caminar en la verdad de Dios es caminar en la santidad de Dios. Si vamos a adorar a Dios en espíritu, nuestro corazón debe ser íntegro. Debemos quitar de nuestra mente, recuerden, el corazón es el asiento de nuestros pensamientos, por lo menos para lo que vemos en la Escritura, si para un hebreo siempre fue así. Entonces, vemos que caminar en la verdad es caminar en la santidad de Dios. La palabra de Dios es la que nos purifica, la que nos limpia, la que nos aparta y la que lleva a tener una devoción, por consiguiente una adoración a Dios. Miren lo que pasaba en el libro de Ezequiel, en el versículo 33. Miren lo que pasaba en el pueblo judío en aquellos tiempos. Miren lo que dice el profeta Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Capítulo 33 y el versículo 31. Ezequiel 33, 31 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Miren lo que pasaba en aquel tiempo. Escuchaban el mensaje, pero en la práctica sus corazones estaban llenos de buscar, de avaricias, como dice la Escritura. O sea, buscando sus intereses. Podemos decir que su corazón, en vez de estar centrado en Dios, estaba centrado en ellos. Y eso es muy dañino, es muy malo cuando nuestra soberbia, nuestro ego y cuando nuestros intereses están por encima de lo que es la voluntad de Dios. La verdad que es muy dañino, nos lleva, nos destruye. Siempre la oración brota de un corazón íntegro y sin distracción. No podemos distraernos. Requisito número 3, repito, su corazón debe ser íntegro. Si usted pretende adorar a Dios, en verdad, tiene que tratar de centrarse en la palabra de Dios. Tiene que constantemente luchar con el pecado en su vida. Si usted pretende adorar a Dios, va a tener que luchar con el pecado en su vida. Va a tener que despojar todo tipo de pecado, porque su corazón debe ser íntegro. Es ahí donde usted va a experimentar un gozo, va a experimentar una alegría y va a experimentar realmente lo que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Es muy distinto el gozo y la felicidad, porque ese bienaventurado literalmente significa felices. El gozo cuando viene de Dios es muy distinto a los estándares del mundo. El requisito número 4 para adorar a Dios en espíritu, porque después veremos en otro mensaje lo que es adorar a Dios en espíritu, pero después en verdad. Y como último requisito para adorar a Dios es, último requisito 4, número 4 dice, tiene que ser controlado por el Espíritu. Repito, requisito número 4 es que usted tiene que ser controlado por el Espíritu. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos
del Espíritu. Es así, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, no os embriaguéis con vino. Acá vemos que la Escritura nos exhorta a no embriagarnos con vino. ¿Por qué? En lo cual hay disolución. Acá, en el contexto, podemos ver que ¿qué es lo que puede hacer el hecho de llenarnos, de tomar demasiado vino, donde tenemos alcohol? Lo que va a pasar es que vamos a perder el control, sino que nos exhorta antes, bien, sed llenos del Espíritu. Y eso de ser lleno es algo constante. Por eso el requisito número 4 es que usted tiene que ser controlado por el Espíritu. Si va a adorar a Dios en su espíritu, tiene que ser algo constante. Ser controlado por el Espíritu significa estar constantemente rendido a Él. Leamos el pasaje paralelo de Efesios 5:18 que habla de la llenura del Espíritu, que sería Colosenses 3. Vamos ahí a Colosenses 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Es el pasaje paralelo de Efesios 5:18, como decíamos. Versículo 16 de Colosenses capítulo 3 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Miren lo que dice el apóstol, que la palabra de Cristo more en abundancia, no un poco, no medio, no un cuarto, sino en abundancia, debe abundar. Por eso es que nosotros constantemente debemos tener encuentros, como decía anteriormente, fuertes con la palabra de Dios. Debemos, como creyentes, tener un tiempo de disciplina para orar. Debemos tener un tiempo para leer la palabra, para investigar, así como tenemos tiempo para... John Piper decía, si usted tiene tiempo para desayunar, usted debe tener tiempo para desayunar también con la palabra de Dios. Una de las cosas que yo me he hecho costumbre es que cada vez que estoy desayunando, a mi diestra, a mi derecha, está la palabra de Dios. Y casi siempre hay un comentario y un libro también. ¿Por qué? Bueno, porque he aprendido que eso me hace bien. Esto es casi como sentido común, hasta podemos decirlo así, más allá que es mucho más del sentido común, es el consejo de Dios, es que somos llamados a que la palabra de Dios abunde en nosotros. El libro de Filipenses nos dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo. ¿Y de dónde el salmista se pregunta en el Salmo 119, verso 9, creo? Se pregunta y hace una pregunta enorme y dice, ¿por qué enorme? Porque apunta a los jóvenes y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde esa pregunta diciendo, con guardar tu palabra. ¿Lo ven? Entonces la palabra de Dios debe abundar en nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Este es el mandato, este es el modelo de liturgia, de culto cristiano, donde se enseña la palabra, se exhorta la palabra unos a otros en toda sabiduría. Cada vez que nosotros enseñamos la palabra de Dios, es una forma primeramente de enseñarnos a nosotros para poder corregirnos nosotros y después enseñarles a otros. Miguel Núñez suele decir, predica el evangelio a ti mismo primero. Podemos decir que eso es una gran realidad. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me encanta lo que dice acá. Porque después de que la palabra de Dios abunde en nosotros, por defecto lo que va a pasar es que en nuestros labios vamos a proclamar las grandezas de Dios, porque la palabra de Dios lo que hace es elevar a Dios, es exaltar a Dios, es mostrarnos un Dios soberano, un Dios que tiene control de todo y un Dios que nos ha dado vida eterna, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que nos justifica, santifica y nos termina glorificando a través de Jesucristo.
Dice, después de la coma, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces viene una pregunta acá para terminar, donde vemos estos 4 requisitos básicos para adorar a Dios en espíritu. Y la pregunta es, ¿qué nos impide adorar en espíritu? ¿Qué nos impide adorar en espíritu? Dicho en una palabra, el ego. Alguien totalmente centrado en sí mismo no es ni siquiera un cristiano. Por eso empezamos con el requisito número 1, es que usted tiene que estar espiritualmente vivo. Si no, usted no va a poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su ego es lo que caracteriza a todo incrédulo. Es una persona motivada por sí misma, es una persona motivada buscando alabarse, glorificarse uno mismo. No importa lo que haga, no importa la profesión que tenga, ni de qué país, de cualquier estado y de cualquier continente, no importa. Cualquier persona que, como dije recientemente, no ha nacido de nuevo, no espiritualmente está muerta, no puede adorar a Dios. Entonces, tenemos estos 4 requisitos que si vamos a adorar a Dios en espíritu, debemos cumplirlos. Número 1, usted tiene que estar espiritualmente vivo. Número 2, su corazón debe centrarse en Dios. Número 3, su corazón debe ser íntegro. Y número 4, tiene que ser controlado por el Espíritu. Y eso solamente se consigue a través de la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, en esta oportunidad hemos podido ver lo que significa adorar a Dios en espíritu y verdad. Hemos visto 4 requisitos básicos para adorar a Dios en espíritu. Estaremos viendo un segundo mensaje para ver lo que es adorar a Dios en espíritu y la segunda parte de esta oración que es y en verdad. Vamos a orar en este momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque así como tú le dijiste a la mujer samaritana que ha llegado el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ese tiempo se ha cumplido. Ese tiempo está vigente. Y hoy en día podemos adorarte gracias a que tú nos levantaste una vez. Como decía Pablo a los Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, tú nos diste vida una sola vez y para siempre. Estamos muy agradecidos por la salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a tener un corazón íntegro. Ayúdanos a centrarnos en ti y no en nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar realmente, Padre, controlados por el Espíritu. El primer requisito no depende de nosotros, depende de ti. Y tú lo hiciste, tú quisiste, tu voluntad fue que nosotros naciéramos. No hicimos nada para nacer, tú lo hiciste todo. Te pedimos que seas bendiciendo a tu pueblo, edificando a los santos y trayendo a aquellos que tú vas a llamar y los que han de ser salvos, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.